cómo se termina la relación laboral. Pero antes de eso, quería preguntarle a ustedes si saben la diferencia entre empleo y trabajo. ¿Alguien sabe algo de eso? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Las abejas trabajan? ¿Las abejitas? No, ¿No? Yo las veo que trabajan todo el día, las pobrecitas. sí trabajan. ¿Sí trabajan? A ver, puedo tener una idea tal vez. Es que el empleo es que a mí me contratan para ejercer un trabajo. ¿Es eso o me equivoco? Muy bien, Miriam. Usted se El, relaciona con otra persona que hace su empleador para prestarle un servicio a cambio de remuneraciones. Pero ese mismo es. no siempre en la historia ha existido esta relación así. En la prehistoria no podríamos decir que esas personas que están cazando no están trabajando, pero trabajaban para cubrir sus necesidades. O en la Edad Media, ustedes saben que en la Edad Media ya se acabó, digamos, ya no estaban los nómades, había muy poco, y la gente empezó a sentarse, entonces aprendieron a cultivar en la antigua, y tenían su agricultura, pero al mismo tiempo empezaron las guerras, pueblos que dominaron otros pueblos, y entonces le cobraban impuestos a esos pueblos dominados, o también los hacían esclavos. Las personas que construyeron las pirámides de Egipto no podríamos decir que no trabajaban, pero no estaban empleadas. Bueno, hay que un repaso a la historia, digamos, para que veamos desde cuándo empezamos a hablar de empleo. Empezamos a hablar de empleo recientemente. En la Edad Media existían los señores feudales que eran dueños de grandes territorios y esos territorios estaban habitados por siervos y vasallos que trabajaban para el señor feudal solo y únicamente porque habían nacido ahí. Ellos no podían decirse, hoy hay que ir al señor feudal del otro lado porque me paga mejor. Eso no existía. Ellos pertenecían a ese territorio. Pero también, a medida que iba pasando el tiempo, hubo personas que empezaron a especializarse a hacer ciertas cosas, artesanos. ¿Qué hicieron? Que se reunieron, se organizaron y formaron gremios, formados por un maestro, por oficiales y por aprendices que eran los que estaban aprendiendo el oficio. Y también los comerciantes también se organizaron y empezaron a vender sus cosas. ¿Y dónde? No exactamente dentro de la muralla del feudo, sino que empezaron a salir en las intersecciones de los caminos a vender su mercadería. Incluso ahí nacen los bancos. Después les contaré la historia de los bancos. Bueno, y empiezan a surgir en estas intersecciones donde se juntaban, donde estaban los viajeros que compraban, qué sé yo, artesanía u otros productos, empiezan a surgir las ciudades y empieza a acabarse el feudalismo y crece la actividad comercial y comienza la industrialización. Es decir, vamos a producir más en menos tiempo, ¿gracias a qué? A las máquinas. La tecnología empezó a llegar para producir a través de las máquinas. Al mismo tiempo, hay gente que se vino a este mundo, América, a conquistarlo, y entonces usaron la mano de obra de esclavos y también de personas condenadas, que en vez de tenerlos presos, lo hacían remar en una cosa que se llama la pena de galeras. La galera era esta galerías tremendas que existían en los barcos en la parte de abajo, donde iban remando para llegar a este nuevo mundo. Y estas personas sí estaban trabajando, pero no estaban empleadas. Y la esclavitud, bueno, que vemos que existe hace mucho tiempo y que también en este nuevo mundo empiezan a llegar esclavos que cazan en África, personas libres que las cazaban, y también hicieron esclavos a indígenas. Y luego, cuando la tecnología sigue surgiendo, surge la revolución industrial. Es decir, tenemos
grandes industrias con mayor tecnología que necesita mano de obra. Y la gente empieza a irse del campo a la ciudad para mejores oportunidades. Y empiezan a emplearse en estas industrias. Entonces ahí, ¿qué pasaba? Que el dueño del medio de producción, es el que tenía el capital, que tenía estas empresas o industrias, los contratan y le pagan por su labor. Pero en ese momento no existía ninguna regulación al respecto, sino que la única regulación que había era lo que llamábamos la regulación civil. Yo compro algo y pago ese precio y se entiende que tanto el comprador como el vendedor son iguales ante la ley, tienen el mismo estatus. Y por lo tanto, con esa regulación, la persona que llegaba al campo y le decía al dueño del capital, ¿sabes que quiero emplearme? Veía cómo lograr el mejor precio. Si tenía 1000 personas golpeándole la puerta por lo mismo, entonces pagaban menos. Y se empleaban a hombres, mujeres y niños de la misma forma. ¿Y qué pasó? Empezó a surgir la pobreza. Una pobreza terrible. Y la reacción a esto fue que la gente empezó a manifestarse. Y surge la cuestión social. Así se le denomina en la historia. Y bueno, dicen, bueno, estas personas que están acá no están en las mismas condiciones que la persona que los emplea. Y la persona que los emplea tiene el poder. Las personas que vienen a golpear aquí la puerta para poder emplearse y tener alguna moneda a cambio de su esfuerzo, no estaban en las mismas condiciones. Y entonces surge el sindicalismo, es decir, no como lo conocemos ahora, pero la organización de trabajadoras y trabajadores. Y la primera respuesta a estas personas que se manifestaban de parte del Estado fue ¿cuál? La represión. Es lo primero que se les ocurre. Vamos a matarlos a todos. Y así, con sangre, sudor, ¿Represalias? ¿Represalias? Pero represalias no que me enojé contigo, te mandé otra pega, te despedí. No, represalias con balas, Muerte. matanzas tremendas. Pero como el El Estado no podía genocidio. seguir, claro, no podía seguir así el Estado respondiendo, surge el derecho del trabajo, que entiende que los trabajadores y trabajadoras tienen que tener ciertas condiciones laborales. Y en esas condiciones laborales entiende que lo tiene que dar la ley, porque si lo dejamos al acuerdo entre empleador y trabajador, va a perder el que tiene menos fuerza. Por lo tanto, las condiciones van a ser peores. Y de esta manera surge la relación laboral, es decir, después de la revolución industrial o a propósito de la revolución industrial. Antes, claro que había trabajo, pero no había una relación laboral, no había un empleador que pagara una contraprestación en dinero a cambio del esfuerzo de cada persona. ¿Se entiende? Sí, sí, súper Sí. claro. Sí se entiende. Muchas gracias. Mira, hay una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos, fue filmada en 1936, pero se refería a la crisis que hubo en 1929, una crisis tremenda a nivel internacional, que trajo mucha cesantía. ¿Y qué pasa cuando hay cesantía? Los trabajos valen menos, se paga menos por los trabajos y hay más, porque hay más requerimiento de trabajo, más oferta laboral. Pero esto yo lo quería traer para explicarles dos cositas. Yo no se los voy a poner ahora, les dejé el link para que vean ese trozo de la película que muestra a estas bandas, digamos, que van corriendo con distintas partes de una cosa que estamos armando, y que cada persona tiene una cosa que hacer respecto de eso. Uno pone las tuercas, el otro las aprieta, el otro, qué sé yo, le pone la otra cosa encima hasta que al final sale algo. Esto lo inventó Henry Ford, que fue el primero que produjo vehículos. Y entonces, primero, él en un mes hacía, con los trabajadores que tenía,
3 vehículos. Pero cuando inventó el trabajo en serie, entonces hacía 30 vehículos en un mes. Y cada persona hacía lo que le venía en esta wincha que iba trayendo el trabajo a ellos. ¿No? El trabajador no se trasladaba a trabajar, no tenía que pensar mucho, esa era la lógica que tenían, sino que el trabajador hacía lo que tenía que hacer, trabajos repetitivos todo el día. Véanla y después, si quieren, en la próxima clase la comentamos. Bueno, otra persona, otro genio por ahí, que dijo, ¿y si les damos una cantidad de tiempo determinada para hacer esa cosa? Si la persona tiene que apretar las tuercas, ¿cuántas tuercas puede apretar en un minuto? Y por lo tanto, ¿cuánto va a producir en un día de trabajo? Y así sacaban en cuenta, digamos, cuánto de productivo era ese trabajador. Y eso se llamó Taylorismo. Entonces estaba el Fordismo, que el trabajo en serie, y el Taylorismo, que le dio un tiempo. Entonces, usted no podía ir al baño, no podía dejar de hacer este trabajo porque estaba con una meta de producción de acuerdo a los tiempos que tenía que destinado a eso. Bueno, como les voy a dejar esa tarea, ustedes en la próxima clase vamos a ver la respuesta a la siguiente pregunta. Anótenla. ¿Ha cambiado? ¿Ustedes sienten que ha cambiado desde esa época, 1929, a un siglo después casi, el tipo de trabajo que realizamos, la forma en que trabajamos? Y si la respuesta es positiva, ¿por qué se ha producido ese cambio? ¿Les parece para la próxima clase? Qué bueno que les parezca. Sí, Ya. Sí, de todas maneras. la pregunta era, ¿por qué Sí, se ha estaría producido bueno. este cambio? Claro, si ustedes piensan que de acuerdo a lo que está en esta película, ha cambiado la forma de trabajar de ahora, o qué cosa ha cambiado y qué cosa no ha cambiado, y cuál sería la razón del cambio. La tecnología, no sé, lo que ustedes piensen, la organización de los trabajadores, las leyes, etcétera. Bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Es el trabajo una mercancía? Tenemos que tener claro de que cuando yo voy a trabajar, voy donde mi empleador, le digo, ¿sabes que yo tengo tantos sacos de trabajo? Tome, se los vendo. ¿Cuánto me paga por ello? O le estoy diciendo a mi empleador, sabe que yo voy a destinar una parte importante de mi vida y de mi salud a prestarle servicio a usted. En el primer caso, claramente no tenemos saco de trabajo, somos nosotros. Por lo tanto, se supone que en el trabajo nosotros tenemos que tener la misma dignidad, mantener la dignidad de las personas, y esto se relaciona con lo que vimos el lunes, las condiciones laborales, que mantengan mi salud, que no me vayan arruinando a través del trabajo. Pero, bueno, ¿es una mercancía? Yo ¿Qué diría opinas? que sí, porque uno se, Ah, por así decirlo, se vende. o uno produce para que la otra persona lo venda. El trabajo, bueno. Pues la verdad es que en el sistema capitalista es muy fácil tratar el trabajo como una mercancía. Y por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo, de la que hablamos también el otro día, ha declarado que el trabajo no es una mercancía. Y lo señala en 1944, en una declaración de Filadelfia que se llama. Que es mucho más larga que esta, pero yo le saqué un extracto de la parte que me importa, que dice que el trabajo no es una mercancía, que se debe garantizar la libertad de expresión y de asociación para el progreso constante, que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Es decir, la pobreza que nosotros sabemos que existe en cualquier lugar del mundo afecta a todo el mundo. Esto es 1944. De la globalización empezamos a hablar como 50 años después, pero esto ya estaba en 1944. Y la lucha contra la necesidad de proseguirse
con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes del gobierno, ¿se acuerda que yo hablaba que esto es tripartito? No solamente los gobiernos de los Estados miembros de la ONU, sino que también está integrada la OIT por representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores, tripartito, participan en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. ¿Cuál es la idea de la OIT? De que para evitar que el trabajo se convierta en una mercancía, donde el empleador va donde le sale más barato, porque es lógico que era abaratar costos, se tienen que proteger, pero no nos salgamos nada con proteger una parte del mundo, tenemos que hacerlo de forma internacional. Todo el mundo en esto. Por eso la OIT es parte de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Pero para ello, no solo es necesario que los Estados miembros firmen, o todos los representantes que están en estas conferencias que hace la OIT en Ginebra todos los años, firmen un tratado internacional sobre cómo proteger esto que estamos hablando, sino que después de eso tienen que ir a sus estados y ese instrumento, ese tratado internacional, tienen que pasarlo como una ley. Tiene que aprobarlo el Congreso y luego publicarse. Y ojo que en la Constitución del 80, es decir, la actual, gracias a una reforma posterior que hubo, que es la reforma del año 89, se establece que los tratados internacionales que tratan sobre derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Y es por eso que, pese a que la Constitución dice algunas cosas que no están muy bien dichas, como por ejemplo que los funcionarios públicos no tienen derecho a huelga, a raíz de que existe la Organización Internacional de Derechos Humanos del Trabajo, con el convenio, en este caso, el que estoy tratando en el ejemplo, el 151, que habla que los funcionarios públicos se pueden reunir y formar asociaciones y organizaciones de trabajadores, bueno, como están en el mismo rango, se anulan y la jurisprudencia ha preferido aplicar ese. Siempre en pro de la humanidad. Bueno, y así una serie de otros derechos que están en tratados internacionales. Y yo les voy a pasar un avisito, y perdónenme, que si se pretende que los tratados internacionales queden bajo la Constitución, sería un retroceso tremendo, especialmente para los trabajadores y trabajadoras de este país. Porque si alguna cosa nos ha defendido durante todos estos años, es justamente esta norma que les estoy diciendo, que ha permitido que los tribunales apliquen los tratados internacionales. Seguimos. Bueno, la OIT sigue avanzando en el concepto de trabajo y en el año 98 empieza a hablar del trabajo decente, que después se va puliendo cada vez más el concepto y habla de que se necesitan 4 elementos para que exista trabajo decente. Entonces aquí nosotros podemos hacer un checklist de ¿estamos o no estamos acá? Primero, que exista empleo, es decir, que haya empleo suficiente, posibilidad de trabajar con una remuneración, con seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres, es decir, saludables, de lo que hablamos el lunes. Protección social, es decir, seguridad social, que si me enfermo, puedo tener derecho a recuperarme y que me sigan pagando mi remuneración a través del subsidio, ¿cierto? Y la seguridad que es de que voy a recibir esos ingresos. Y que cuando ya a cada uno le va quedando menos, pero cuando uno ya jubile, también tenga una pensión que me permita descansar y no tener que trabajar hasta muchos años después. Esperemos. Bueno, los derechos de los trabajadores, tercer elemento, es decir, la libertad de sindicalización, la negociación colectiva, la erradicación de la discriminación laboral por cualquier causa, no solo por género, sino que también por origen, por convicciones políticas, por convicciones religiosas. Eso tiene que estar fuera de las consideraciones que se puede tener en el trabajo. La erradicación también del trabajo forzoso y del trabajo infantil. Y por último, el diálogo social, es decir, la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras puedan exponer sus opiniones, defender sus intereses y tener negociaciones con los empleadores y con las autoridades.
sobre los asuntos que tengan que ver con su actividad laboral. Ese es el concepto de trabajo decente. A eso debemos, digamos, avanzar, procurar que así sea. Consulta, ¿a qué se refiere sobre el trabajo infantil? La erradicación del trabajo infantil significa que los menores de 16 años no pueden trabajar. Ah, perfecto, perfecto. O no pueden tener un empleo. Hay ciertas excepciones en nuestro código que se refieren cuando se tratan de niños con Con, talento con y que permiso del padre, igual ese tema sí también se sí, puede, ¿cierto? sí. Bueno, con permiso del padre o de la madre o de su tutor entre 16 y 18 años, siempre que no afecte la escolaridad. Pero de Claro, menores de 16 años, solo para personas del espectáculo y está con ciertas limitaciones y requisitos. Por ejemplo, niños que son cantantes pueden trabajar, pero siempre procurando que la salud de ellos sea primero y antes que todo. No sé si ustedes se acuerdan de una chica que era un prodigio cantando y que el padre la obligaba y ella estaba con un ataque de apendicitis en el escenario y no la dejaba parar. ¿Se acuerdan de esa chiquitita? No me acuerdo yo con el nombre de ella, pero me acuerdo del Sí, creo que caso. era Sí, la Cristel. la Esa, la Cristel Cristel. Rodríguez, sí. Lo iba a decir. Ahí había una explotación de parte del padre tremenda. La explotación también de chiquitito de Luis Miguel por parte de su padre. Bueno, hay muchos casos así. Entonces hay que evitar eso, la explotación. Siempre la salud de ellos primero. Bueno, y ahora vamos a entrar en materia llanamente para ver qué es un contrato de trabajo. Bueno, es lo que da inicio a una relación laboral. El contrato es, cualquier contrato se supone dos partes. En este caso, el trabajador o trabajadora y el empleador por otro lado. ¿Qué tienen que estar de acuerdo? Por eso es una convención, acuerdo de voluntades, por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, si se obligan uno con el otro. Uno a prestar servicios personales y el otro a pagar por esos servicios una remuneración determinada. El contrato de trabajo es consensual. ¿Qué significa eso? Que para que exista basta que exista acuerdo entre trabajador y empleador. Así yo voy donde mi empleador y me dice que me ofrece un trabajo con tales características, tal horario, empiezo a trabajar tal fecha. Esa fecha ingreso a trabajar, ya nos pusimos de acuerdo en la remuneración y puede pasar que el empleador no me presente nunca un contrato escrito, pero el contrato como concepto existe desde el momento que yo empecé a trabajar. ¿Se entiende eso? No mucho parece. Sí, sí, quedó sí se claro. entiende. ¿Sí? Ay, Consulta, abogada. dígame. Nosotros tuvimos un caso de que nosotros somos como cuatro empresas con diferentes eh, con diferentes dueños, ¿no? Pero con diferentes root. ¿Y qué pasa? Que a dos socios míos del sindicato le ofrecieron eh, mejor sueldo y otros cargos en la empresa del costado, pero que es del mismo dueño, con la misma gerencia, todo, pero diferente root, ¿ya? Y que cuando fueron a firmar el contrato es como que le engañaron, porque el sueldo era diferente, los bonos eran diferentes, era todo muy diferente. En ese caso, ¿cómo el trabajador puede actuar ahí? Aparte de no firmar el contrato. Bueno, hay varios temas ahí. Uno, de que la empresa, para optimizar su producción y bajar los costos, hacen estas empresas anexas y que la ley lo trata como el multiroot. Oh, exactamente, un multiroot. Bueno, eso hace, digamos, de acuerdo a los cambios que han existido en la ley,
actualmente uno puede pedir en el tribunal que el tribunal declare de que esa es una sola empresa, aunque tenga distintos rutos. Por lo tanto, un solo empleador. Entonces, bueno, pero si no tenemos esa declaración, siguen existiendo para la ley dos empresas. Ahí tiene que estar declarada para que podamos por lo menos ejercer aquello. Si estos trabajadores le ofrecieron prácticamente para el mismo empleador, pero en un distinto root, otra remuneración, hay que ver cuándo ellos inician ese trabajo. Porque al momento que inician, empiezan a trabajar en esta otra empresa, por decirlo de una manera. Con esas condiciones, se entiende que esas son las condiciones laborales. Pero tenemos que probarlo. Hay que probarlo. Y todo esto, ¿cuándo uno lo ve? Cuando está en un juicio. Porque todas estas cosas que uno dice acá son Claro. cosas que están, por decirlo así, en la ley, en la doctrina, pero las que tiene que declararlas, si no están declaradas por escrito, las tiene que declarar un juez. Y aparte de eso, el socia que fue a trabajar al lado y no le ofrecieron lo que corresponde, depende si también lo declara o no lo declara, ¿cierto? Sí, ahora, hay otro tema. Primero, si sigue siendo socio suyo. Yo no sé cómo, de acuerdo a sus estatutos, si puede ser socios todos los que pertenezcan a ese holding o solamente de la empresa donde se encuentra. Y lo otro, si ellos para entrar a esta otra empresa renunciaron a la anterior. No, todavía, mira, fue como que le ofrecieron, fueron a trabajar como 2 semanas, después de las 2 semanas le hicieron el contrato. Una vez firmado el contrato, renunciaban a todo lo que era donde prestaban servicios, que era el LAF. Que no firmen el contrato. Y por último, No llegaron a firmar. que vayan a la inspección del trabajo a reclamar aquello. Y si les va mal en la inspección, está siempre el Tribunal del Trabajo que puede declarar que estos trabajadores están en continuidad de servicio y que además ahora trabajan con estas otras condiciones laborales que son las que le ofrecieron. Hay que probar eso. Claro. Mm. Bueno, sigamos. Bueno, veíamos los elementos de la relación laboral, el acuerdo de voluntades, las partes, empleador, empleadora, trabajador, trabajadora, los servicios personales. Esto es muy importante, porque especialmente cuando hay informalidad, se produce mucho. Mire, estoy enferma, yo no puedo ir a trabajar, pero hay mi sobrina por mí. Ya ahí dejó de ser relación laboral, porque si yo puedo reemplazarme a mí misma, ya deja de ser una relación laboral. Los servicios son personales, los tengo que prestar yo. ¿Se entiende? Ahora, es distinto que yo le aviso que estoy enferma y el empleador me reemplaza, porque vamos a ver, cuando se trabaja a cuenta ajena, él es el que organiza la empresa. La dependencia de subordinación, que es el elemento clave en todo esto, y bueno, la remuneración determinada. Determinada significa que convenimos, como en el caso que señalaba Martín, convenimos en una remuneración y no puede ser que después me digan, no, es que sabes que no nos fue tan bien, así que te va a pagar menos. No, la remuneración es la que pactamos. Y el elemento clave es la subordinación y dependencia. ¿Qué significa la subordinación y dependencia? Significa que trabajo para otro. Cuando se trabajo a cuenta ajena, trabajo para otro u otra. Trabajo para la empresa, trabajo para que el dueño del capital digamos, produzca y genere riqueza con su capital. Eso es trabajar a cuenta ajena. Y las manifestaciones pueden ser diversas. Yo le puse algunos ejemplos, los más clásicos. El cumplimiento de horario, la obligación de justificar si no voy a ir, en caso de inasistencia, que el trabajador o trabajadora se encuentre bajo supervigilancia, control, fiscalización en el desempeño de sus funciones. Puede ser que el trabajador o trabajadora no esté en el lugar del trabajo, no esté en la misma empresa.
Por ejemplo, un caso de un transportista que tenga que llevar los productos a clientes de la empresa. Y resulta que le estoy diciendo, mira, a tal hora tiene que estar en la cliente 1, a tal hora en el cliente 2, a tal hora al cliente 3. Además tengo instalado GPS para saber si no se salió de la ruta. Es decir, ahí tengo una fiscalización, digamos, tremenda frente a esa persona, ese transportista, incluso mucho más que la que se estuviera en el mismo lugar de trabajo. Y que exista la obligación de seguir las instrucciones y órdenes impartidas por el empleador, porque él es quien organiza la empresa. Por lo tanto, si él organiza la empresa, el empleador es el que va a decir cómo se hace el trabajo. Y pueden haber, como les digo, muchas otras manifestaciones de la subordinación y dependencia. No solo esta. Puede que yo no cumpla horario, pero sí tengo que prestar servicios bajo vigilancia, bajo el control del empleador, etc. Ahora, ¿qué contrapone a esto? El trabajo a cuenta propia. Cuando yo trabajo para mí. Yo soy mi jefe. Yo, por ejemplo, el caso mío, perdón que sea autorreferente, pero yo estoy trabajando bajo subordinación y dependencia para un servicio público, presto mi servicio ahí, este servicio público me paga por prestar servicio ahí, pero al mismo tiempo trabajo en forma particular, donde ahí yo soy la que digo, mira, sabes que las cosas las vamos a hacer así o las vamos a hacer así. Yo selecciono a mis clientes o no sé, o yo hago clases, etc. Entonces existen esas dos posibilidades. O trabajas a cuenta ajena o trabajas en forma, digamos, particular propia. Generalmente, el contrato honorario se usa para esto. Se hace un contrato donde yo firmo que voy a dar clases, por ejemplo. Pero resulta que también existe, y existió mucho, personas que para no pagar las cotizaciones previsionales, ni estar obligados con las obligaciones que le impone la ley al empleador, le hacían firmar a los trabajadores contrato honorario. Pero que se demostraba que, perdón, esto no es honorario, es con subordinación y dependencia. Por lo tanto, es un contrato de trabajo. Y al ser un contrato de trabajo, el empleador tiene toda esta obligación. Entonces, más allá de cómo se disfrace, el elemento clave que exista en la realidad, más allá de lo que está escrito, es la subordinación y dependencia. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda? Hasta el momento está claro. Qué bueno. Bueno, ¿qué pasa cuando no? Perdón, que no Perdón, podía abrir el micrófono, perdón. Por Daniela. ejemplo, cuando hacen boletas de honorario, y antes, bueno, siempre dice que después, como de 3 boletas de honorario, tienen que ver un contrato de trabajo ya, si siguen haciendo, si sigue la relación laboral. ¿Es así? Lo que pasa es O, que ahí es un tema de prueba, no de que si existe o no existe. Existe relación laboral desde el día 1 si hay subordinación y dependencia. Pero si yo el primer mes di mi boleta de honorario por 100, y el segundo mes doy mi boleta de honorario nuevamente por 100, y el tercer mes también por 100, bueno, tengo medios para probar de que se me estaba pagando una remuneración y no un honorario. Pero la relación laboral existe el día 1. El tema es cómo lo pruebo, que eso es distinto. Puedo tener 6 boletas de honorario y no lograr probar la subordinación y dependencia. o sea, tiene que ser como las boletas repetitivas y todo eso para que, por ejemplo, ya si algún día el empleador le dice que ya no necesita más su servicio como estaba, obviamente no le tiene que pagar indemnización ni nada, como eran boletas de un horario. Si sigue siendo siempre en la misma cantidad y y la persona puede probar que en realidad siempre dio boletas de honorarios, pero ya nunca le hicieron un contrato, ahí ya eso se tiene que ir a demanda y todo eso. Claro. Mm. Ahora, es bien delicado. Lo mejor es probar con testigos, pero es más difícil porque los testigos son los que trabajaron con ella o con esa persona. Y a veces esos testigos siguen trabajando y no quieren represalia.
y no quiere presentarse en el tribunal a declarar por otro trabajador. Pero la mejor prueba es la prueba testimonial más que la misma de la boleta. Pero pueden haber otras pruebas. Es decir, no te quedes con el tema de las boletas porque son formas de probarlo, que son distintas. Digamos que es distinto el concepto. ¿Puede ser una forma de probar el registro de asistencia? Absolutamente, claro, claro. El registro de asistencia está señalando que yo tengo que cumplir un horario. Y ya ahí los honorarios se caen, porque bueno, si usted tiene que cumplir un horario, deja de ser un contrato honorario, o deja de ser cualquier otra cosa que no sea un contrato de trabajo. Sigamos. Entonces, aquí a propósito de la pregunta que hacía Martín, la ley presume la existencia del contrato de trabajo, aunque no se haya escriturado, porque la escrituración es una obligación del empleador, que tiene que ser dentro del 15º día que la persona empezó a trabajar, o si el contrato por hora faena dentro del 5º día. Ahora, si no se ha escriturado el contrato de trabajo, claro, me va a ser más difícil probar que hubo una relación laboral, ¿cierto? Tengo que probarla. Pero si logro probar que hubo subordinación y dependencia, entonces se va a presumir que lo que yo digo respecto al contrato de trabajo es cierto. Entonces, en el caso de los socios de Martín, que decían, bueno, aquí estoy hablando de contrato de trabajo, que es una continuidad del contrato anterior, indudablemente. Pero le van a decir, ¿sabe qué? Yo estaba con subordinación y dependencia, haciendo tal trabajo, donde el empleador me ofreció pagarme no 100, sino que 200, donde el empleador se ofreció a que tenía solo 40 horas semanales de trabajo o cualquier otra condición laboral. Si yo pruebo la subordinación y dependencia, el empleador es el que tiene que probar en contra de lo que yo estoy diciendo. Se presume en contra del empleador. Y en todo caso, el empleador puede ser sancionado con multa a beneficio fiscal por un incumplimiento de lo que dice el Código del Trabajo. Así que la obligación de escriturar el contrato es del empleador. Permitir. Bueno. ¿Qué debe contener el contrato de trabajo? Bueno, primero, ¿quiénes son las partes? ¿Cierto? La individualización del empleador y del trabajador o trabajadora, incluyendo la nacionalidad, fecha de nacimiento y la fecha de ingreso del trabajador o trabajadora. ¿Por qué la nacionalidad? ¿Qué le ocurre por qué? Porque en cada empresa creo que es el 15% de extranjeros. Muy bien, Martín. En cada empresa se puede contratar hasta un 15% de extranjeros, según dice la ley. Yo creo que es una ley que se está cumpliendo cada vez menos porque está absolutamente de modé, obsoleta. Sin embargo, dice que si un extranjero tiene tiene la residencia, se va a considerar chileno. Si tiene más de 5 años en el país, se va a considerar chileno. Si está casado con chilena o chileno, se va a considerar chileno para los efectos del cómputo de este 85% de nacionales. La fecha de nacimiento, ¿por qué creen ustedes? Para la edad, Muy bien. No se puede contratar a menores de 16 años. Bueno, y la fecha de ingreso porque de esa fecha se cuenta la relación laboral. Determinación de la naturaleza o tipo de servicio y el lugar o ciudad en que hayan de prestarse. Ahora, si, por ejemplo, es un transportista que tiene que cruzar todo Santiago, se hace considerar que es la ciudad o toda la parte geográfica que cubra su lugar de trabajo. Y si cubre todo el país, bueno, va a ser todo el país. Pero en general tiene que indicarse el lugar de trabajo. Y las funciones pueden ser alternativas o complementarias. Y esto es lo que es la polifuncionalidad. Un invento de los empleadores, que está en la ley, para provocar de que no tenga que contratar a un trabajador para cada cosa, sino que puedo tener trabajadores que me sirvan para una serie de funciones. Sí, mayormente le contrata con el artículo 12 y ahí donde lo amarran al trabajador. Mm. Sí.
es bien importante lo que dice Martín, porque de acuerdo al artículo 12, bueno, ustedes saben que esto es un contrato, por lo tanto, para cambiarlo tenemos que estar de acuerdo también trabajador y empleador. Pero hay ciertas situaciones en que el empleador puede cambiar unilateralmente y puede cambiar la naturaleza de los servicios del trabajador o trabajadora, el lugar donde tienen que prestarse, siempre y cuando no haya menoscabo. Es decir, si yo estoy ejerciendo con un determinado servicio, no me puede cambiar un servicio que signifique menoscabo. O si estoy trabajando cerca de mi casa y después me cambia a una comuna que me queda muy lejos, tampoco tiene que haber menoscabo. Y también puede atrasar o adelantar la hora de ingreso al trabajo. Eso tiene que avisarlo con 30 días de anticipación. Eso lo puede hacer en forma unilateral. Pero ¿qué pasa si en el contrato puso que yo no solamente hacía A, sino que yo hacía A, B, C, D, E, F, y aunque lleve 3 años haciendo A, me dice, bueno, ahora va a hacer F. Yo le digo, no, pues señor empleador, si yo hago A. Va a decir, no, pues está en su contrato. Ahí está la trampita a la que apuntaba Martín. Lo ponen en el contrato, aunque tú nunca ejerzas eso y de pronto te cambian así. O se va de huelga un sindicato y entonces con los mismos trabajadores lleno los espacios que dejaron los trabajadores que están en huelga. Son trampas que se hacen para ir en contra de digamos, los derechos de los trabajadores. Tenemos que Sí, convenir. es complicado ese tema. Nosotros somos nuevos ya tenemos 2 años, para los 3 años nos vamos en el cargo del sindicato y nos ha costado como dirigentes que el socio o socia le reconozcan el cargo que tienen, porque ellos no lo reconocían los cargos como los maquinistas o como los grueros, ellos no tenían cargo, todos eran operarios de producción. Y nos costó sacar adelante, pero con fuerza se está haciendo eso, se está reconociendo a los trabajadores los puestos de trabajo para que no haya menoscabo y abuso. Sí. Yo creo que aquí lo más importante es la acción sindical, porque el Código del Trabajo es una base, un piso, pero con acción sindical podemos subir el piso. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Todo lo que vamos a hablar ahora son el piso. Es decir, menos de esto es vulneratorio, pero es bastante menos lo que tiene el Código del Trabajo, es un código bastante liberal, digamos. Entonces, tenemos que tratar de ir emparejando la cancha y la única forma es con sindicatos que trabajen unidos, porque la contraparte no está ni en los socios ni en los otros sindicatos, la contraparte está al lado del empleador. Eso tienen que tenerlo bien claro. Bueno, ¿qué otra cláusula tiene que tener el contrato de trabajo? Forma y periodo de pago de la remuneración acordada. Duración y distribución de la jornada de trabajo. Vamos a ver cuáles son las precisiones respecto de eso. Si el contrato es de duración indefinida, de plazo fijo o por obra o faena. Si nada dice el contrato, ¿qué será? Yo me contraté a fulanito de tal, qué sé yo, la remuneración, las funciones, el horario, pero nunca puse si era duración indefinida, plazo fijo o por obra. ¿Qué se entiende que puede hacer si no está escrito? Me imagino que indefinido, Ya, Claudia, ¿y por qué? porque no está estipulado, o sea, no lo tiene claro. Muy bien, Claudia. Justamente porque para que sea plazo fijo o por hora tiene que estar pactado. Tenemos que tener clarito qué fecha se termina, qué obra es la que tenemos que hacer. Si nada dice, se va a entender que la regla general es de duración indefinida. Muy bien. Tan claro hoy día. ¿Qué se tomaron antes de la clase? Ánimo, harto ánimo. Un Muy bien. cafecito nada más bien calentito para la clase de hoy día. Muy bien. Bueno. Y otros pactos que acordar en empleador y trabajador, tales como ratificación convencional, la indemnización a todo evento, ojalá, asignación de movilización, asignación de colación, etc. Ahora,
hemos hablado todo este tiempo que es un contrato, por lo tanto, acuerdo de voluntades. Pero si yo voy digamos, viene el empleador y me dice, ya, este es tu contrato de trabajo. Yo le digo, ¿sabe qué? La cláusula tanto, quiero cambiar esto, la cláusula tanto, esto otro. La remuneración me gustaría que fuera un poquito más alta. Y discutámoslo, señor empleador. ¿Ustedes creen que pueda? Sí, se puede, porque es un convenio de ambas partes. Sí, Ojalá. sí, En la sí realidad, se puede. así debería ser. Pero en la realidad, el empleador te pasa el No se hace. contrato Sí, y tú no lo firma. firmas. Y si no lo firmas, chao, next. Claro, ¿Cuándo se puede negociar realmente? Cuando tenemos equilibrada la fuerza o el poder del empleador con el poder del trabajador. Si yo soy física nuclear, cuántica, no sé qué cosa, que si yo me está contratando la NASA y la única persona que sabe hacer lo que yo hago, lo hago yo, claro, yo tengo mejor poder de negociación, indudablemente. Pero ¿cuándo los trabajadores y trabajadoras normales y corrientes tienen mayor poder de negociación? Cuando están organizados en un sindicato, es decir, lo que usted hace. Ahí así es, negocian, a través de una negociación colectiva. justamente. Bueno, vamos a hablar de la jornada de trabajo. Usted me avisan, porque como esta clase dura hasta las 6:15, vamos a hacer un break a las 5:15. Un break de 15 minutos, nos reincorporamos a las 5:30. ¿Les parece? Sí. Sí, no hay problema. Bueno, Sí. ok. Ok, ya. Bueno, ¿Qué es la jornada de trabajo? El tiempo durante el cual el trabajador o trabajadora presta efectivamente los servicios de conformidad al contrato de trabajo. Pero también se considera jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador o trabajadora se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no le sean imputables. Típico ejemplo, el transportista que va a tomar el camión con el que trabaja y le dicen, no, sabe que está en pana, va a estar en pana una semana. El chofer se va a la casa y bueno, aquí estoy a cuando me llame el señor empleador que está listo el camión o cuando me necesite mi servicio para otro camión. Ese es el típico caso de jornada pasiva. Aquí vamos a ver la jornada activa, que es el tiempo en que efectivamente presto los servicios, y la jornada pasiva, que cuando estoy a disposición del empleador, pero no realizo labor alguna, por causas que no sean imputables. Ahora, si yo boicoteé el camión, bueno, ahí es distinto. ¿Cuál es la importancia de esto? Que mientras el chofer esté esperando que el camión lo reparen, le tienen que pagar igual remuneración, aunque no haya podido trabajar. Esa es la importancia de esto. Otra clasificación es la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria. La jornada ordinaria, aquella cuya duración no puede exceder de 45 horas semanales. ¿Alguna observación respecto a eso? que en algunos lugares ya se está trabajando con las 40 horas. 40 horas. Muy bien. Por el momento está vigente el máximo de 45 horas semanales. Acuérdense que el código, se lo voy a repetir a cada rato, es un piso, aunque el piso aquí sea un máximo, pero es un piso. Si a mí me contratan Claro. por 40 horas, está bien. Lo que no me pueden contratar es por 46 horas, hasta la fecha de hoy. Después vamos a ver qué dice la ley de 40 horas. Sí, la ley de las 40 horas creo que igual tiene su contra porque hay veces que uno tiene que trabajar 52 horas. Igual Sí, también tiene su contra. sí, sí, sí. Sí. Y, Ya, y a los no sindicalizados se les paga las horas extras, y a los que están sindicalizados no se les paga. Tiene sus no. pros y sus contras. No, pero igual, No igual tú vas a necesariamente. tener, No, claro. vamos a ver eso, Martín. Lo vamos a ver. Sí, sí. Martín, igual las horas que hagas adicionales después vas a tener días compensados. Claro, en este caso el máximo Claro. son 5. Iban a ser O sea, 9, pero los redujeron a 5. Ese es el problema. sí, sí. Sí. Hay Bueno, harto para ver ese tema. sí, yo creo que necesitaríamos una clase especial para la ley de 40 horas, porque es bastante, de partida es bastante difícil de interpretar. Y como todavía no está rigiendo, es complejo, porque
cuando empieza a regir, ahí empieza a salir jurisprudencia, lo que están entendiendo la elección del trabajo, lo que entienden los tribunales, pero todavía no está en vigor. Entonces, aquí es lo que a mí, Claudia Facchinetti, me parece que es ley. Pero de todos modos podríamos discutirla. Si nos queda un espacio en la próxima clase, vamos a introducir el tema para hablar de la ley de 40 horas, ¿ya? Ojalá sería bueno que el otro año negociamos y nos interesa harto eso. Ya, muy bien. Bueno, la jornada extraordinaria es aquella que excede el máximo legal o la pactada si fuera menor. Si tengo pactado 40 horas semanales y trabajo 41, bueno, me tienen que pagar 1 hora extraordinaria. Bueno, entonces veíamos que la jornada ordinaria no puede durar más de 45 horas semanales, pero como bien decían ustedes, está la aplicación de la ley 40 horas, que para el 26 de abril de 2024 el máximo va a ser 44 horas semanales. En general, hay una serie de trabajadores que tienen otras especificaciones. A los 3 años de publicada, es decir, el 26 va a bajar a 42 y el año 28 va a bajar a 40. Recién el año 28 va a entrar en vigor completamente. La distribución semanal de estas 45, que son las que están vigentes ahora, no puede distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 si son 45 horas. ¿Qué pasó, Rosana? Me faltó una duda, Sí, Claudita. Claudia. Ya, a ver, la empresa en la que yo estoy actualmente trabajando, ya estamos trabajando con las 40 horas. El próximo qué bueno. año hay cambio de empresa y si la otra viene con las 45, no estaría incurriendo en una ilegalidad, ¿cierto? Si la otra hay que fijarse bien en las bases, porque como en las bases ustedes siempre tienen una cláusula que les tienen que respetar las condiciones laborales. Y parte de las condiciones laborales son en la jornada de trabajo. Así que ojo, pestaña, ceja, eternón, como decía el doctor Salomón, el profesor Salomón. Fíjense que aparezca esa clausulita en las bases, que le tienen que respetar sus condiciones laborales. Claudia Treuquemil, adelante. Sí, Claudita, lo que pasa es que yo creo que la empresa tiene que tener condiciones porque fue un pacto. Fue un pacto con el gobierno y la empresa entrante debe llegar con las mismas condiciones en las que estamos hoy. También porque viene, no sé si no lo he visto, si vienen las bases, pero como un pacto nacional no debieran cambiar otras. Bueno, traten de que usted, la parte en que mejor negocian, digamos que tienen más presión y que pueden provocar un cambio grande, es cuando negocian las bases. Así que traten de verlo ahí bien. Que sea 40 horas, al tiro. Claudia, yo tengo un Ya, dilema con eso, porque igual, claro, podemos negociar de que reduzcamos al tiro a las 40 horas, pero ajá, es algo que ya tenemos ganado, claro, a futuro. Por lo general, cuando queremos negociar algo, tenemos que dar algo a perder. Entonces, perder algo que lo vas a tener para siempre, por algo que lo vas a tener dentro de 4 o 5 años, ¿será factible o no será factible? Sí, buen punto. Buen punto. Rosana, silencio. Voy a silenciar yo. Ya, Paolo, porque, claro, en la negociación es verdad, se tiene que ceder. ¿Y para qué va a ceder si el 28 ya van a estar las 40 horas? Ahora, como es un tema precisamente de esta naturaleza, que la ley viene, sí, yo creo que también podría facilitarse la negociación en ese sentido. Hay que ver la estrategia, pero buen punto. Oye, bueno, hagamos un break ahora y nos juntamos a las 5:30. Apagan sus cámaras, pero no se desconecten. Sí, Claudita, ¿Sí? ¿puedes tú bajar la presentación y que prendan sus cámaras porque necesito sacar un pantallazo, por favor? Ya. Prendan sus cámaras, por favor. Muy bien. Vamos, Yo vamos, tengo vamos. un momento con la cámara.
así que no voy a poder ponerla. Ya, ok, bueno, Sonrían. sonrían para la foto. Vamos a un segundo y lo tenemos. Ya, perfecto. Por favor, solo decirle que es muy importante que se anoten en el chat porque es parte de verificar la asistencia y tienen que tener un 75% de asistencia. Así que por favor no se olvide poner su nombre y su RUT. Gracias. Y ahora sí, Nos vemos. Nos vemos. Estamos acá. Hola. antes que inicie, por favor, no olviden de anotarse. Todavía faltan Sí, por lo menos 10 estamos personas acá. que no se han anotado. Nombre y RUT para la asistencia. Gracias. Entonces seguimos. La distribución semanal, veíamos de que, siendo una jornada completa, no puede distribuirse en más de 6 días ni en menos de 5 de jornada completa. Si la contrataron por jornada parcial, claro, puede ser indudablemente por menos de ese tiempo. Pero ustedes saben de que con la ley de las 40 horas se puede pactar con el empleado de distribución en 4 días. 4-3. Bueno, y no puede exceder la jornada ordinaria más de 10 horas diarias. Seguimos. La jornada extraordinaria. Veíamos aquella que sea la pactada o el máximo legal. No puede elaborarse más de 2 horas extraordinarias al día. Ahora, la jornada extraordinaria se debe pactar con el empleador. Son pactos dentro de la relación laboral en que se señalan cuáles son las necesidades o situaciones temporales de la empresa que requieren estas horas extraordinarias. Estos pactos que deben ser por escrito, si tienen que estar formalizados, no pueden tener una vigencia superior a 3 meses, pero pueden ser renovadas por acuerdo a las partes. Ahora, ¿qué pasa si se elaboran horas extraordinarias, pero no hay ningún pacto? Bueno, si se elaboraron y con conocimiento del empleador, se deben pagar también como extraordinarias. El piso es que esta jornada extraordinaria es de un 50% recargo, o sea, un 50% más de lo que vale una hora ordinaria. Pero el piso puede pactarse, y generalmente se hace a través del contrato colectivo, que la jornada extraordinaria sea más que un 50%. Pero ese es el piso, 50% recargo. ¿Estamos? Estamos entonces. Sí, ok. Hay trabajadores exceptuados la limitación horaria de estas 45 horas actuales, que son los trabajadores que prestan servicios a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata, los contratados para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas o de seguros, o los vendedores viajantes, los cobradores y otros similares que no ejerzan funciones en el local del establecimiento, y los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras. Pero con la modificación de la ley de 40 horas, solo van a quedar excluidos del máximo legal los gerentes, administradores y apoderados con facultad de administración, y aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Es decir, todo el resto se borra cuando empiece a regir la ley de 40 horas. ¿Qué otras materias trata esta ley de las 40 horas, que es la número 21.561? Es que hay posibilidad de acordar con el empleador y el trabajador que la jornada ordinaria se promedia en 4 semanas. Es decir, en 4 semanas tenemos 160 horas. Y esas 160 horas las distribuimos dentro de esa semana, con las limitaciones que a veces hay ahí, que no se podrá superar en más de 2 semanas las 40 horas,
y respetando siempre el promedio de 40 horas semanales. Es decir, se forma un banco de horas. Y ahí está lo que decía Martín, que puede ser hasta 52 horas. Bueno, eso es una posibilidad de acordar con el trabajador. Siempre cuando la ley habla como posibilidad de acuerdo entre las partes, se olvida el legislador de que el trabajador individual no tiene muchas facultades para negociar con el empleador. Generalmente se firma el pacto, los anexos de contrato. Así que ojo con eso, especialmente para los sindicalistas, porque si el trabajador está sindicalizado, tiene que requerir acuerdo del sindicato. Pero si no lo está, puede impactar quién sabe qué, digamos. Así que también es importante que la mayoría de las partes de las trabajadoras y trabajadores estén sindicalizados. Bueno, se permite la distribución de 4x3, es decir, 4 días de trabajo y 3 de descanso. Las empresas, digamos, pueden hacerlo, las que implementan las 40 horas, como el caso que contaba Claudia, de inmediato pueden empezar a aplicar ya este acuerdo de 4x3. También hay normas para facilitar la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, permitiendo a los padres, madres y cuidadores de menores de 12 años que anticipen o retrasen el inicio o salida del colegio, del trabajo, para conciliarlo con los horarios de colegio. Y también la posibilidad de compensar horas extraordinarias hasta por 5 días de feriados adicionales también para padres, madres y cuidadores de menores de 12 años. Pero como dijimos, esto lo vamos a ver con más detención, si que no da el tiempo, la próxima clase. ¿Cómo se registra la asistencia? Bueno, lo tradicional, un libro de asistencia o un reloj control con tarjeta de registro. Pero también puede ser un registro computacional en que se utiliza con una cinta magnética, así está, que suenan pip, pero tiene que siempre indicar en un visor los datos que está registrando y entregar una comprobación de ello al trabajador o trabajadora. Es importante que por un tiempo guarden estas colillitas que tiene que dar este registro de asistencia. Y también puede ser con un sistema biométrico por impresión dactilar, donde uno pone el dedito, y también lo mismo, tiene que aparecer una comprobación de la hora que está marcando. Los descansos. Eso es lo que me gusta. Bueno, hay 3 tipos de descanso: el diario, el semanal y el anual. El descanso diario es lo que conocemos por colación. El descanso semanal es los domingos y los festivos. Y el descanso anual también se le conoce como feriado legal, que son de hecho 15 días hábiles con remuneración íntegra a trabajadores que tengan más de un año de servicio. Vamos viendo. El descanso dentro de la jornada, la colación. La jornada de trabajo se divide en 2 partes, dejándose entre ellas a lo menos el tiempo de media hora para colación, a lo menos dice. Ahora dice que los trabajadores de restaurante pueden tener entre media hora hasta 4 horas de colación, por los espacios de tiempo de lo que ya antes estaba prohibido porque eran las jornadas cortadas que le llamaban, y la Inspección del Trabajo los prohibió, pero bueno, después la legislación se preocupó de implementarlo. Ahora, este periodo intermedio, es decir, el periodo de colación, no se considera trabajado para computar la duración de la jornada diaria. Es decir, si usted está contratada por 8 horas diarias, bueno, esta va a estar 8 horas y media en el trabajo, porque va a tener su media hora de colación. Ahora, se exceptúa de esto, es decir, se va a contabilizar como parte de la jornada diaria en los trabajos de proceso continuo. ¿Cuáles son los procesos continuos? Es decir, cuando hay un trabajo que por su naturaleza requiere la continuidad y no puedan ser interrumpidas sin que se perjudique la marcha normal de la empresa. Y eso lo va a calificar la Dirección del Trabajo si es que no fue calificado por las partes. Esto es bien importante porque significaría
reducir la jornada de trabajo, porque esa parte, digamos, la colación, cuando hay proceso continuo, es imputable a jornada. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Claudita. ¿Sí? Clarito, Claudita. Claro. Sí, se entendió. Gracias. Sí, Claudita. Permítame un segundito que voy a cerrar una puerta porque tengo mucho ruido también de ambiente. Ya. Perdón. Ahora vamos al descanso semanal. Es decir, aquel que tengo para no trabajar los días feriados ni los domingos. Ahora, si mi jornada es de lunes a viernes, bueno, el sábado también integra parte de este descanso semanal. Pero lo mínimo es domingo y festivo. Linda, levanto la mano. Dale. Hola, buenas tardes. Quiero hacer una consulta. Dígame. En aspecto de la jornada laboral, por el asunto de, ¿se tiene que marcar sí o sí la colación o eso es imputable? Por A ejemplo, ver. nosotros este otro año vamos a tener que marcar nuestra jornada laboral, pero se tiene que marcar la hora de colación. Buena consulta, Por la el verdad. asunto de... Sí, debería marcarse porque no es imputable la jornada. Por lo tanto, es como una pausa entre medio. Pero hay muchas empresas en que no se hace. Se marca el ingreso y la salida. Y en realidad no están cometiendo ningún pecado tampoco. Lo importante es que sí tenga derecho a la colación. Así que no sé, Linda, si te respondo, pero debería marcarse Sí. para que nos... Ya, ok. Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, llegó el fin de semana, entonces, ¿cuándo empieza el descanso? Empieza a las 21 horas del día anterior al domingo festivo y termina a las 6 del día siguiente. Esto es importante porque de repente cuando hay feriado entre medio de la semana, por ejemplo, no se puede trabajar más de las 21 horas del día anterior a ese feriado. Y no se puede empezar a trabajar sino hasta las 6 del día siguiente al feriado. Es decir, para poner un ejemplo, el 21 de mayo, mi jornada terminó máximo a las 21 horas del día 20 de mayo. Y va a empezar mínimo a las 6 horas del 22 de mayo. ¿Se entiende? Deja ese espacio. Ahora, en caso de que hayan turnos, ahí cambia la cosa. Porque se puede trabajar hasta las 12 horas del día sábado o aquel que precede el festivo, cuando hay sistema de turnos. Se puede abarcar hasta las 12 o las 24 horas, como ustedes quieran llamarle, del día sábado o aquel anterior al festivo. Por ejemplo, ya, si hay turnos, pero ya el día domingo tu jornada terminó a las 22 horas. Y como empieza el lunes a trabajar a las 8 de la mañana. ¿Se puede igual o no? Sí, pero el día domingo no podrías trabajarlo, a menos que trabajes en una empresa que está exceptuada del descanso dominical. Sí, porque bueno, la empresa tiene 2 días libres al mes, pero justo ese día toca trabajar el día domingo y como nueva jornada laboral, como es por turno, la otra semana empieza la mañana a trabajar, a las 8 de la mañana. O sea, termina su turno a las 22 horas y el día lunes empieza su jornada con este nuevo turno a las 8 de la mañana. Ya te preguntas si eso es legal. Sí es legal, está bien, porque es un sistema de turno y además con excepción del descanso semanal, porque el descanso luego lo va a tener dentro de la semana, pero hacer los días libres dentro de la semana, que te lo tienen que Claro. compensar, no puedes trabajar de lunes a lunes. Es Ya, decir, si tú entonces estás... sí, el séptimo tiene que ser libre, el Sí, séptimo día. claro. Y ahí, eso libre de las 21 horas del día anterior, no de las 22, a menos que, bueno, con turno puede ser hasta las 24. Y hasta las 6 de la mañana del día siguiente al feriado o al domingo, pero del día libre.
dije mal feriado domingo, sino que día libre. Porque como dices tú, hay empresas que no están obligadas a dar el descanso los días domingos. Yo creo que Diosito se enojaría con eso porque él descansó el día domingo, pero aquí no. Y que son en aquellas faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable. No sé, se cortó la luz, llamaron a la empresa contratista que tiene que ver el poste, y aunque sea domingo, festivo, el que sea, tienen que hacer la reparación. Explotaciones de labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico, necesidades que satisfacen, para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria. Bueno, hay muchos que son así. Todo lo que son servicios de necesidad pública están aquí. Otras labores que no, por su naturaleza no pueden ejecutarse sino en estaciones o periodos determinados. Y ahí se refiere a los casos generalmente de personas que trabajan por temporada, en que no descansan el domingo, pero tienen que descansar un día a la semana por lo menos. Si no significa que trabajen de la semana completa y sin parar. Ese domingo se les tiene que compensar por un día a la semana. Y si hay un feriado entre medio, también otro día a la semana. Bueno, trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de la empresa. Todas estas cosas las califica la Inspección del Trabajo. ¿Qué significa buena marcha de la empresa? Bueno, a bordo de las naves, claro, ahí se trabaja mientras esté la nave navegando, valga la redundancia. En las faenas portuarias, en los establecimientos, comercio y servicios que atienden directamente al público, respecto a los trabajadores que realizan dicha atención y según la modalidad del establecimiento respectivo. Porque si no, ustedes no podrían tener la tarde de mall de los días domingos. Si no hubiesen puesto esta... Y si le diéramos descanso a los trabajadores del retail, entonces se muere los fines de semana en el mall, que sería bastante bueno. Bueno, y los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas, porque generalmente los deportistas tienen su rendimiento los fines de semana. Esos son los casos que están exceptuados del descanso dominical, que tiene que ser compensado con un día a la semana de descanso. ¿Se entiende bien eso? Sí, se entiende Sí, súper. sí, se Sí, entiende. Ok. sí se entiende. Clarito. Vamos al feriado anual, también conocido como vacaciones. El derecho de todos los trabajadores y trabajadoras con más de un año de servicio respecto de ese mismo empleador para ausentarse en la empresa durante un periodo de 15 días hábiles con remuneración íntegra. Y esos 15 días se contabilizan de lunes a viernes. Aunque a mí me toque trabajar los días sábados, siempre el sábado se va a considerar inhábil para estos efectos. ¿Cuándo me lo tiene que dar el empleador? Ojalá en la primavera o verano, según la necesidad del servicio prestado. Ahí es el empleador el que tiene que organizar de manera de que las trabajadoras y trabajadores puedan tomar sus vacaciones en ese periodo, primavera o verano. El descanso debe ser continuo, pero por mínimo 10 días. El resto puedo fraccionarlo hasta por un día el resto del año. Es decir, puedo pedirme 10 días, que son 2 semanas, en las vacaciones de verano, por ejemplo, y dejar los otros 5 días para cualquier emergencia que me toque durante el año. O para tomarlo en las vacaciones de invierno. Pero 10 días tiene que ser continuo. Y también este feriado se puede acumular. Si no alcanza a tomarme los 15 días en el año, se acumulan para el periodo siguiente. Pero solo se puede acumular hasta por 2 periodos consecutivos. Y tiene que ser con acuerdo del empleador. Ojo con esto. Porque tengo que decirle al empleador, sabe, señor empleador, me quedaron 3 días sin usar del feriado este año, que los quiero acumular para el próximo año. Y el empleador tiene que ahí dar su consentimiento. ¿Ya? Hola, Sí, ahorita te quiero dígame. hacer una consulta. Por ejemplo, el trabajador no se tomó sus vacaciones cuando cumplió el año.
que era siempre se pacta con el empleador, ¿cierto? Pero ya al próximo, cuando ya va a cumplir el otro periodo, tiene ya un periodo vencido. Ese periodo vencido, él puede solicitarlos cuando él quiera y no que el empleador le diga, no, no te los puedes tomar ahora, tómatelo más adelante, o se lo tienen que dar sí o sí porque ya está cumplido ese periodo. Mira, la verdad es que el empleador tiene que darlo sí o sí, pero no necesariamente en la fecha que pide el trabajador, porque el empleador tiene que organizar la empresa. Y ahí este código del trabajo le deja facultad al empleador para poder decirle no en esta fecha, pero sin otra. Pero se los tiene que dar. Si el trabajador tiene esos días de feriado, se los tiene que dar. Ya, aunque sea así como, aunque ya esté fuera, o sea, que ya esté cumplido ese periodo, que ya tenga, por ejemplo, 2 periodos, ya esté justo con los 2 periodos vencidos. El periodo, o sea, igual es como un acuerdo, no es que él decida tomárselas de mañana y de mañana se lo tiene que dar. Claro, claro. Mira, a ver, el trabajador empezó el 2020, pongamos un ejemplo así. El 2021 tenía 15 días. Lo acumuló de común acuerdo con el empleador para el 2022. Y el 2022 no se tomó ningún día. Y ya no podría acumularlo de nuevamente para el 2023, por lo menos el primer periodo. Se lo tiene que tomar antes que empiece a regir el próximo periodo. No se le pueden acumular más de 2. Ahí se los tiene que tomar. En la fecha puede ser conversación con el empleado, pero se los tiene que tomar o si no los va a perder. Ya, entonces los pierde nomás, no se, o igual se los puede tomar y no se los pagan, o ya los pierde definitivamente. Es que dentro del concepto del feriado se los tienen que pagar. Se paga la remuneración íntegra. Si tiene remuneración variable, se calcula los 3 últimos meses para calcular la remuneración del feriado. Es decir, tiene que ser pagado. Si no se los toma, ya cumplió los 2 periodos, entonces el periodo que ya cumplió, si no se lo tomó, lo perdió, Lo verdad. definitivamente. Sí. Sí, sí. Gracias. 56997 levantó la mano. Libertad. Hola Claudia, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿con quién hablo? ¿Con Berta? Hola Berta, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno verla. Igualmente. Claudia, mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos muchos socios y yo también trabajo bajo el artículo 35, que significa trabajar de lunes a sábado. Resulta de que cuando la gente va a pedir 2 días de vacaciones porque tiene que hacer trabajo personal, tiene que hacer diligencias personales o ir al médico y necesita 2 días y los pide de vacaciones. Ejemplo, jueves y viernes. Y la administrativa le dice que el día sábado tiene que presentarse a trabajar porque le corresponde. ¿Es así? ¿Es tan así la cosa? Si trabaja de lunes a sábado, claro, tiene que Le presentarse a trabajar. corresponde. Se tiene que tomar jueves y viernes como día de vacaciones y el día sábado obligadamente tiene que presentarse a trabajar. Claro. Así Si es. está dentro de su Ahora jornada, Creo podría que debería tomarse 3 tomarse días, de 3 viernes días, y lunes, jueves, creo que sería viernes bueno. y hasta el lunes. Así Ahí así no puede es. tendría ser, que ir. claro. Porque cuando se lo toma miércoles, jueves y viernes, le corren los 2 días. Pero cuando la persona se lo va a tomar el día jueves y viernes, le dicen que tiene que presentarse a trabajar el día sábado. Asimismo, si se tomó un día de vacaciones y ese día es día viernes, el día sábado tiene que presentarse a trabajar. Mi duda era si están así, si están en lo correcto. Sí, lo que me parece raro es que si se me lo tomo de 3 días, de miércoles, jueves y viernes, me dan el sábado me regalado. Y si me lo tomo de jueves y viernes, el sábado tengo que trabajar. Eso me parece raro. Por eso le Sí, pregunto. ¿Es pero así? acuérdese que estos son mínimos. Si Ya. hay un pacto, un contrato colectivo que diga que si se toma 3 días ganar el sábado, bueno, tiene que cumplir eso. Porque una cosa es la contabilización. Para contar los 15 días, yo cuento el sábado siempre como inhábil, por lo tanto son en el fondo 21 días corridos de feriado que uno tiene al año. Sí.
Una cosa es esa, y la otra es que si yo tengo mi jornada el día sábado, tengo que cumplir el sábado si no me lo tomé de vacaciones o no pedí permiso. Ya. Claro. Esa era mi pregunta, Claudia. Ya, Muchas Bertita, gracias. de nada. ¿Oriana? Yo una consultita. Mira, buenas Dígame. tardes a Buenas todas. tardes. Mira, yo quiero saber si cuando uno está de vacaciones, en el lapso de ese tiempo de vacaciones, hay algún feriado, ese feriado no va como vacaciones, ¿cierto? No, Ya, esa era mi consulta. Está claro, clara, yo entonces. Ya, muchas sí, gracias. Era eso. Ya, Se extiende un día más según cuántos son los feriados. claro, sí, muchas gracias. así es. Ya. Muy bien, Daniela. Ya. Bien, Oriana, entonces, todo caso, buena tu pregunta, pero yo pido feriado, por ejemplo, cuando toca la semana el 18 y el 19. 18 lunes, 19 martes. Yo me tengo que pedir solamente 3 días si trabajo lunes a viernes para completar la semana completa de vacaciones. 3 días de vacaciones. 20, 21, 22. Punto. Así lo hizo mucha gente en este año. Además, yo sabía que cuando uno está con vacaciones, pide los 15 días y en el día 5 de vacaciones se enferma y tiene licencia, le dan 5 días, las vacaciones automáticamente se suspenden hasta que termine la licencia y después siguen sus vacaciones. Muy buen alcance, Miriam. Efectivamente, si uno tiene licencia médica, se suspende el feriado. Sí. Se suspende desde el día 1, digamos. Si yo veí las vacaciones hoy día y hoy día resulta que tuve un accidente y me dieron licencia, tengo licencia todos los días que corresponda y recién después me puedo tomar el feriado legal. Ya. Vamos. ¿Por qué no pasa? Ahí está. La duración del contrato. Habíamos visto que una de las cláusulas de que tenía que tener contrato de trabajo era la duración del contrato. Bueno, ¿cuáles son las duraciones? El contrato de plazo indefinido, que no hay fecha determinada para el término del contrato. El contrato a plazo fijo. Oriana, tú tienes todavía levantada la mano, no sé si se te quedó levantada o estás con otra inquietud. Oriana Canales. Entonces te voy a bajar la mano. Ya. Les decía entonces, contrato de plazo indefinido, no hay fecha determinada para el término del contrato. El contrato a plazo fijo, sí hay una fecha determinada para el término del contrato, que se puede renovar por una vez. Si se renueva más de una vez, pasa a ser contrato indefinido. Si excede 2 años, en los casos de los técnicos profesionales, o excede 1 año el contrato a plazo fijo, cuando no se tiene un título técnico profesional, pasa a ser también contrato a plazo indefinido. Si durante 15 meses, otra regla que no está ahí, si durante 15 meses he trabajado 12 meses continuos o no, también pasa a ser contrato a plazo indefinido. Es decir, esta es prueba de que la norma, la regla general, es que el contrato sea a plazo indefinido. Porque, y a la ley no le gusta el contrato a plazo fijo, en el fondo eso es lo que está diciendo, le pone ciertos límites. Bueno, y el contrato por obra o faena es un contrato que está determinado por la conclusión de una obra o faena determinada. El caso más típico, porque además es muy fácil de explicar, es el caso en que me piden que haga un edificio. Construí el edificio, se acabó el contrato. Mientras voy en el piso 1, el contrato va durando lo que me quede por terminar el edificio. Así, se va terminando junto con la obra. Pero también tiene ciertos límites porque también hubo mucho abuso con esto. Había muchos contratos que contrataban a los trabajadores para hacer tramo 1. Contrato por obra, entonces se terminó el tramo 1 y se terminó el contrato por obra faena. Luego lo contrataban por el tramo 2. Se terminó el tramo 2 y normalmente lo hacían un contrato por obra faena. Y así a veces contratos que duran muchos años. Bueno, primero la Corte Suprema dijo estos contratos sucesivos, incluso habiendo finiquito entre medio, son contratos de plazo indefinido. Y por lo tanto el término
el empleador tenía que pagar las indemnizaciones por año de servicio. En varios casos que la Corte Suprema dijo eso, y bueno, y después salió, no hace mucho, unos 2 o 3 años atrás, la ley que dice que no se puede hacer un contrato por obra o faena para etapas de una determinada obra o faena. ¿Quedó claro? Sí. Yes. Claudia Treuquemil, dígame usted. Claudita, yo tengo otra duda, es que tengo más o menos sé cómo es, pero quiero que usted me lo aclare. En un contrato a plazo fijo, ¿Ya? Durante un año, pero entre medio de eso, por ejemplo, me hacen un contrato a plazo fijo, me finiquitan y de ahí vuelvo de nuevo a contar los contratos a plazo fijo. Pero se podría aplicar la misma regla que le estaba diciendo por el contrato de hora faena. Lo que pasa es que también se ha hecho eso para un abuso. Me contratan, por dar un ejemplo, del 1 al 31 de marzo contrato a plazo fijo, firmamos finiquito, el 1 de abril me contratan nuevamente hasta el 30 de abril, firmamos finiquito, el 1 de mayo otro contrato más. Resulta que, ¿qué ha dicho la jurisprudencia respecto a eso? Dice, ¿sabe qué? Aquí las partes quieren seguir unidas en un contrato de trabajo. Por lo tanto, ese finiquito no era tal, no se estaba poniendo término al contrato de trabajo. Y por lo tanto, la jurisprudencia ha considerado que ese tipo de contratos pasan a ser contratos indefinidos. Ya, y otra consulta, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque a nosotros nos sucedió bastante en nuestro rubro este año. A nosotros, por lo menos, nuestro sindicato, encontrábamos que era súper injusto, porque de hecho ya se ha desvinculado gente en este periodo y sentimos que sí, es súper injusto para las que son buenas trabajadoras y que se han esforzado por, no sé, por cumplir, están siempre atentas, disponibles. Sentimos que es súper injusto. En algunos casos, por ejemplo, dice uno ya, a lo mejor la tía venía por esos meses, pero hay gente que de verdad necesita el trabajo y las cortan y no hay nada que hacer, pues entonces no, tampoco, no sé cómo se podría hacer en ese caso. ¿Tiene que hacer una demanda? Sí, tiene que hacer una demanda. Primero un reclamo por término, digamos, reclamo por despido justificado. Pero hay que ver las circunstancias, porque yo le estoy diciendo, por ejemplo, una persona que le hicieron contrato, la finiquitaron. Después le hicieron un contrato por 11 meses, la volvieron a finiquitar. Y le hacen un nuevo contrato y ya cumplió más de un año trabajando con esa empresa. Bueno, ya ahí pasa a ser un contrato indefinido. Pero aunque no haya sido el periodo de un año, si tienen esta forma, por ejemplo, que la contrataron por un mes, después la vuelven a contratar por otro mes, y le hacen un tercer contrato, entonces yo ahí aplicaría la regla. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Le termina el contrato por cumplimiento del plazo sin ninguna indemnización. Y ahí yo haría una demanda para que le pague la indemnización de aviso previo, por lo menos, si no alcanza el año. Claudita, estás muteada, entonces no te escucho. Ya, es que mire, pasa esto, por ejemplo, la contratan en marzo, la despiden, ya le tienen el contrato a plazo fijo, por ejemplo, al 30 de junio. Se pasa el periodo de vacaciones, está casi un mes la trabajadora sin trabajo y de ahí la vuelven a llamar en agosto y le vuelven a hacer otro contrato a plazo fijo. Ese término, claro, es con un finiquito y no hay pago, porque obviamente no sé si no hay pago, no hay indemnización. Entonces, ¿cómo le van a avisar si ya está con el plazo fijo a tal fecha? Tampoco Mira, aplicaría un aviso porque ya está avisada. sí, claro, pero es que hay una trampita. Es casi parecido a lo que hacían antes de que la terminaban el 31 de diciembre y la contrataban en marzo. Entonces, digamos, salvaban las vacaciones desde el punto de vista del empleador sin pagar y a ustedes las dejaban sin remuneración durante el feriado. Bueno, si aquí le ponen término al contrato antes de iniciar las vacaciones de invierno y luego la contratan terminadas las vacaciones de invierno, se podría alegar ahí una continuidad, pero si dejan pasar un tiempo más, ahí ya se hace un poquito más difícil. Habría que ver el caso, Claudita, para poder darte una respuesta, digamos, más categórica. Rosana. Muchas gracias.
De nada, Claudita, Giselle y mejor. Y seguimos siendo amigas, ¿ya? Bueno, pero si usted se pone ¿Cómo está Rosana usted? ahí, ¿qué quiere que le No diga, sé pues? por qué esta web no me había dado No cuenta estoy que esa viendo era la, mi celular. no estoy viendo la cámara, como tengo la presentación, perdón. Ya, No, Giselle, no se preocupe. cuénteme. No, yo me quiero ir a salir un poco del rubro. La Claudita preguntó lo correcto de acuerdo a nuestro rubro. En el área de la salud, Claudita, cuando las trabajadoras las contratan a plazo, por ejemplo, por un reemplazo 30 días en ese mismo año, después uno por 2 semanas y claro, y existe un finiquito de entre medio. Y después viene lo mismo, y casi en el año se repite esa figura 3, 4 veces, o hasta 2 veces, y ya está en esa misma dinámica más de 2 años. ¿Cómo se evalúa ahí el tema de la contratación? Giselle, lo que pasa es que en el tema de la salud existe un cuarto tipo de contrato, que es el contrato reemplazo. Entonces, tendríamos que ver si ese contrato reemplazo era efectivamente un contrato reemplazo y la persona volvió y se pusieron fin al contrato de esta persona. Y vuelvo a decir lo mismo, hay que analizar el caso a caso, porque aquí uno le puede poner un título, el empleador le pone el contrato, puede poner contrato reemplazo, pero resulta que si no es efectivamente un contrato reemplazo, vamos a tener que entender que es un contrato indefinido. Y eso se puede ver, analizar el caso y ver si se puede demandar. No, efectivamente, se comprueba que es por un reemplazo, justamente está comprobado. Entonces, nada que hacer. Aplica. Perfecto. Aplica. Gracias, Claudita. De nada, Giselle. Miriam. Quería consultar, por ejemplo, a mí se me acaba mi plazo, en mi contrato a plazo fijo el 31 de enero. Si yo el 1 de febrero me presento, antes del 31 no me informan que me van a renovar y nada, pero me presento y empiezo a trabajar el 1 de febrero y después el 5 de febrero me dicen de que mi contrato terminaba el 31 de enero. Se supone que ahí yo paso al tiro a plazo indefinido, pero sé que hay un artículo en el Código del Trabajo que lo menciona, pero no sé qué artículo es. 159, número 4. Sí, es verdad, Miriam. Era el otro caso que tampoco, que no puse ahí, que se terminado el vencimiento del contrato. El trabajador o trabajadora sigue trabajando con conocimiento del empleador, el contrato se transforma de inmediato en un contrato a plazo indefinido. Toda esta, tanto de la renovación como si no puede ser un año, la regla es de los 12 meses en 15 meses, todo eso, y la renovación que se llama de pleno derecho, ipso iure, están todas en el 159, número 4 del Código del Trabajo. Muchas gracias. Te agradece, pues. Bueno, después viene y vamos a empezar a hablar del término del contrato de trabajo. Vamos a tratar de avanzar un poquito, nos quedan unos pocos minutos, para ver si después en la clase del lunes podemos ver un poco la ley de las 40 horas. ¿Ya? Bueno, en nuestro sistema existe lo que se llama el principio de estabilidad relativa del empleo. Hay estabilidad, pero relativa. ¿Qué significa eso? Que no se puede despedir válidamente a un trabajador o una trabajadora, sino por las causales que están en el Código del Trabajo. Si se despide por cualquier otra causal, eso es un despido injustificado. Si se despide sin señalar causal, también es un despido injustificado. Por lo tanto, la única forma en que el empleador, porque esto es unilateral del empleador, puede despedir a una persona es a través de estas normas que están acá, 159 hasta aproximadamente el 171. Las 159 son las causales objetivas. Se llaman objetivas porque suceden. No depende aquí de la voluntad de ninguna de las partes.
Una es la muerte del trabajador, la renuncia al trabajador, el mutuo acuerdo, el vencimiento del plazo, el término de la obra o faena para la que fue contratado o el caso fortuito. A ver, déjame ver si las tengo enumeradas. Ahí está. Acuerdo entre las partes de ponerle término, que es el mutuo acuerdo, la renuncia, la muerte del trabajador, vencimiento del plazo de contrato, término del trabajo acordado, es decir, el trabajo por hora faena, y el caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, todo esto, salvo el vencimiento del plazo que ya lo vimos, y el de hora y faena que también lo vimos, a menos que quede alguna duda, la que tiene un poquito más de complejidad es el caso fortuito o fuerza mayor. Esto es una situación que es ajena a las partes, sucedió. Tengo un negocito, hubo un terremoto, se cayó el negocio, no hay más negocio, hay que despedir a los trabajadores. Ahora, si yo tengo un negocio, no sé, en Providencia, y el otro lo tengo en Quilicura, y se cayó el de Quilicura, hay que ver si puedo yo traer los trabajadores de Quilicura a Providencia. En el fondo, lo que trata de la ley es que sea, que haya imposible seguir con el trabajo convenido. En los tiempos de la pandemia se prohibió aplicar esta causal por pandemia, es decir, no se podía poner fin por caso fortuito, que lo era, el COVID-19, a los trabajadores, sino que se le podía suspender el contrato. ¿Sí? Se creó una forma, digamos, intermedia. No se ponía fin al contrato, pero se suspendía, no se seguía pagando las remuneraciones, etc. Bueno, el caso fortuito, fuerza mayor, tiene que ser irresistible, inimputable y imprevisible. Cuando se cumplen esos tres requisitos, ahí recién puedo aplicar caso fortuito o fuerza mayor. Incendio, un asalto, un saqueo, no sé. Pero que sea irresistible, inimputable, así que las partes no hayan tenido participación, irresistible, inimputable, y cuál más le dije, lo dije recién. Imprevisible, que no podía prever. Son las tres I. Después viene el despido disciplinario. Aquí lo que se supone es que ese trabajador incurrió en una falta respecto del contrato de trabajo que hace que no pueda continuarse con el contrato. Antes de entrar a este que es más denso, no sé si queda alguna duda respecto de estas causales del 159. No por mi parte. No, por mi parte está clarito. Ok. Hay como 43 personas y la verdad es que solamente 3 o 4 están participando. ¿Ah? Después, Roberto, voy a poner nota por participación. Perfecto. Muy bien, profe. Ok. Bueno, después viene el despido disciplinario. Bueno, como lo dice la ley, es aplicando disciplina. Y la verdad es que ya estamos en la hora. Y esto son causales bastante densas, entonces me gustaría que la analizáramos con la cabeza un poquito más despejada, porque hemos visto harta materia hoy día, y dejáramos un ratito por si hay alguna duda o algo. Claudita, ¿tú quieres hablar? No, Claudita, se me apretó. Ya. Disculpe. Ok. Rosana Giselle. Está perfecto, yo estoy atenta. Ya, muy bien, Estamos así bien. veo. Así veo. Estamos bien, estamos bien. Ok. Bueno, si no Claudita, hay quiero más. hacer una consulta, ¿se puede? Sí, claro. Mira, me quedó una duda en cuanto a la licencia. Después de una licencia, como dices tú, cuando uno toma el periodo de vacaciones y se suspenden, ponte tú que uno se haya tomado 15 días. Después de los 15 días, tú dijiste que se podían reactivar las vacaciones. ¿Puede Sí. existir el caso en que el empleador diga que vuelva a trabajar y se suspenden las vacaciones? Buena pregunta.
la verdad es que tú ya el derecho lo tienes concedido. Sería mi posición. Yo no sé si hay jurisprudencia administrativa al respecto. Así que te hago esa prevención de que voy a buscar en todo caso, porque a ti ya te dieron tus vacaciones. Tuviste un imprevisto que tuvo que suspenderse, pero se suspendieron. No es que la haya perdido. Así que, mira, lo voy a dejar anotadito para buscar alguna jurisprudencia al respecto. A ver si el lunes te lo puedo responder. ¿Ya? Yo sé que no, que el empleador Gracias. no puede hacer que la persona vuelva después de la licencia a trabajar si te despidió 15 días y en el día 10 se enfermó y se enfermó y le dieron 15 días más, pasan esos 15 días de licencia, continúa con lo que le queda de vacaciones y después recién se reintegra. Pero tampoco sé el artículo que lo dice. Pero sé que no, el empleador no puede pasar la licencia, decir ya, ok, tú saliste de vacaciones, te tomaste licencia y ahora tienes que volver. Eso no se puede. Sí. Lo que tú dices, Miriam, lo que yo no estoy segura de el hecho de que pueda decir se tome las vacaciones después, no que las pierda. Bueno, perderlas no las pierde, pero No que le le puede digan, decir, no le puede ya, decir, por ejemplo, aunque le queden 3 días de vacaciones, no le puede decir, oye, tómatelas después en otro periodo, necesito que tú vuelvas. Eso no lo puede hacer. ya, de Consulta, todos modos voy a buscar jurisprudencia. Sí, Gianpablo tenía, consulta. Y no, Martín. cuando uno está con licencia y cuando le queda 3, 4 días hábiles y se le fallece un familiar, ¿eso es acumulativo igual o no? Sí, No. sí, porque ahí tú tienes un permiso especial por fallecimiento. Pero el Código del Trabajo dice que el permiso que no. especial es solo hijo, hermano, padre y cónyuge. Si se muere Claro. un tío, si se muere un abuelo, si se muere No, un primo, no hay permiso. no es No, o cualquier sea, familiar, lo más lo que cercano, dice el código, claro. Artículo 66. lo que dice la ley, pues. Claro. Claudita, en ese caso se suspende el periodo de vacaciones al igual que en una licencia médica, ¿cierto? Claro, porque rige el permiso por fallecimiento. Ok, entonces igual hay que avisar, bueno, Sí, claro. dar la información y ahí es como la licencia. Sí, Está bien. tiene que avisar porque, mira, el empleador puede ser muy malo como puede ser muy bueno, pero el bolita de cristal no tiene. Entonces, esto hay que dar los avisos correspondientes al empleado. ¿Estamos, chicas, chicos? Claudia, Claudita, Giselle. es que la muerte del padre y madre habla de desde ocurrido el fallecimiento del padre y madre se usan los días, pero cuando uno está de vacaciones, no prima las vacaciones, o sea, el fallecimiento del familiar? ¿O sí? ¿Se suspende igual? Me Es salta la que, duda ahí, perdón. es que se suspende porque son permisos adicionales. Ok, ok. Padre, madre, hijo, cónyuge, hermano. Una consulta, buenas tardes, señorita Claudia. También Sí, estoy con una dígame. duda. Cuando uno, si un ejemplo, estoy con una licencia médica de 15 días y dentro de esos 15 días fallece mi mamá o mi papá, ¿qué pasa con los días que a nosotros nos da, que corresponde por ley? Era lo que estábamos viendo, que ahí se ¿Eh? suspenden, también se suspenden. Se Ah, suspenden, ya. Lo que pasa es que me pasó un caso a mí de una persona cercana que ella estaba con una licencia médica y falleció su mamá entre la licencia y la empresa perdón, que dio los días. con licencia médica no, estamos hablando del feriado. Ah, La ya. licencia médica no. Pero la licencia médica es lo que dice el facultativo, los días de descanso que tiene que tener. Si por cualquier circunstancia no pudo tener todos esos días de descanso, bueno, es el médico el que tiene que darle más licencia, pero no Ah, puede, ok. sí, Ya, ok. Muchas gracias. de nada. ahora sí, antes de terminar, Sí, eh,
Por favor, si alguien no está inscrito, no puesto su nombre en su book, háganlo porque ya se va a terminar la clase, tienen que estar asistencia. Si alguien no ha podido hacerlo, porque a lo mejor está en su teléfono, espera un par de minutos y lo puede hacer verbalmente porque eso queda grabado, así que no sirve igual. El viernes tenemos la segunda jornada presencial en el ICAL, que está en Ricardo Camin 350, a un par de cuadras del metro Camin. Así que acuérdense que esto a las 10 de la mañana va a iniciar para que se programen estar a las 10 ahí. Y en este día también, aquellas personas que necesitan el aporte para movilización o de cuidado tienen que informarlo para poderlo hacer. Esto en términos de información. Daniela preguntaba cuándo va a estar lista la plataforma de estudio. El viernes ya debiéramos entregarles las claves para que ustedes puedan entrar en la plataforma. Así que esa es la respuesta a Daniela. Esto me parece. Y por favor, si pueden prender sus cámaras para poder, antes de terminar, hacer un pantallazo. Ay, no puedo. Ya, estamos entonces, ahí todos los que puedan. Bueno, ahí vamos a... Ahí estaremos el viernes, compañeros. Muy bien, lo esperamos a todos el viernes, a todos y a todas el viernes. Está por el metro Ya. Camin, ¿cierto? Sí, a 2 cuadras, más o menos. Listo, estamos entonces. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego. luego. Gracias. Adiós, gracias por todo. Chao, hasta el Chao. viernes. Chao, que la pasen bien. Chao, chicas.